Damas y electrones, bienvenidos a la banda magnética. Con ustedes yo soy su querido doctor autonombrado, el Dr. Darkness, y hoy veremos que a veces la realidad supera la ficción, y no para bien. La banda magnética, la vida hecha meme y el meme hecho podcast. Monster de Naoki Urasawa es un anime que ha capturado la atención de audiencias por su enfoque psicológico y su compleja narrativa que explora los límites de la moralidad humana, la identidad y la naturaleza del mal. Uno de los elementos más perturbadores y fascinantes de la serie son los experimentos realizados por Franz Bonaparta y su equipo, quienes buscan crear al ser humano perfecto a través de la manipulación psicológica y la experimentación. Aunque estos experimentos son ficción, tienen paralelismos inquietantes con eventos de la vida real, particularmente en relación con experimentos humanos no éticos realizados durante la Segunda Guerra Mundial y otros estudios psicológicos posteriores. En Monster, Franz Bonaparta y su grupo realizan experimentos extremos para intentar crear al hombre perfecto. En la vida real, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis llevaron a cabo experimentos y prácticas eugenésicas con un objetivo similar: crear una raza humana, pura y perfecta. La eugenesia nazi se basó en teorías racistas y pseudocientíficas que promovían la superioridad de la raza aria y justificaban la persecución y exterminio de aquellos considerados inferiores. Estos experimentos incluyeron la esterilización forzada, los matrimonios controlados y experimentos médicos inhumanos en campos de concentración. Si bien el objetivo de los nazis era crear un tipo de ser humano ideal, sus métodos eran bárbaros y estaban fundamentados en prejuicios raciales y una ciencia profundamente defectuosa. Al igual que los experimentos en Monster, los intentos nazis de manipular la genética y la psicología humana para crear un ser perfecto terminaron en tragedias humanas y desastres éticos. En Monster, los libros de Franz Bonaparta tienen un papel crucial en la manipulación mental de los niños en su grupo de lectura. Aunque esto puede parecer una exageración, existe una base real en la historia para la manipulación de masas a través del arte y la propaganda. Aunque hoy en día hay teorías conspirativas como la del primado negativo, la realidad es más simple, pues basta con ver ejemplos como la propaganda nazi y cómo utilizaron el arte para manipular la percepción y opinión pública. Mediante el uso de cine, música y literatura, los nazis fueron capaces de glorificar su ideología, demonizar a sus enemigos y construir un culto a la personalidad alrededor de Adolf Hitler. O incluso más tarde, se verían tácticas similares en el uso de arte contemporánea por parte de la CIA, como propaganda precapitalista y anticomunista, o incluso ejemplificado en cómo también usaron la obra de 1984 de George Orwell para infundir una narrativa anticomunista. En el mundo contemporáneo, la manipulación mediática sigue siendo una herramienta poderosa. La manera en que se presentan los eventos, la elección de palabras y las imágenes, o incluso la omisión de ciertos acontecimientos en los medios de comunicación, pueden influir profundamente en la opinión pública y en las actitudes de las personas. Esto se ha visto en la edición de la iluminación y tonalidad de colores al presentar ciertas noticias, por ejemplo, al reportar sobre países como China usando filtros para mostrarlo como un lugar subdesarrollado. Así como en Monster, donde los libros de Bonaparta pueden cambiar la mente de los niños, en la realidad el control de la narrativa mediática puede tener efectos profundos en el comportamiento y las creencias de las personas. En Monster, las historias son utilizadas no solo para manipular, sino también para moldear la realidad y la percepción de los personajes. Las historias y los mitos han tenido un papel central en la sociedad humana a lo largo de la historia, sirviendo como vehículos para transmitir valores, enseñanzas y advertencias. Alan Moore bien ha dicho cómo las historias son magia. Por ejemplo, los cuentos de hadas y las tradiciones como la Navidad, con la figura de Santa Claus, no solo entretienen, sino que también inculcan valores y normas sociales en los niños, enseñándoles lo que es correcto o incorrecto. Santa premia a los niños buenos con juguetes y a los malos los castiga con carbón, pero más que una tradición inocente, esto le enseña a los niños que si se portan bien serán recompensados y de no hacerlo serán castigados, o por ejemplo, el cuento de la Bella y la Bestia en su momento
Era una forma de enseñarle a las mujeres a que se deberían conformar con su esposo pese a ser una bestia, por ejemplo alguien violento o borracho, y con amor quizás se convertía en un príncipe, alguien amable. Pues eran tiempos en que los matrimonios arreglados eran de lo más común y divorciarse no era una opción. Las historias pueden actuar como herramientas de control social y como un medio para enseñar obediencia y conformidad, tal como lo hacen las lecturas de Franz Bonaparte en La mansión de las rosas rojas. La narrativa de los cuentos de hadas a menudo refuerza ciertos estereotipos y roles sociales, sirviendo como una forma de manipulación suave que moldea las actitudes y comportamientos desde una edad temprana. ¿Qué es la educación? ¿No destinan la educación para crear a una persona que se ajusta a la sociedad? ¿Qué tipo de educación debe ser administrada para crear a un ser humano que cumpla las demandas de la sociedad? La educación es un experimento. Mikhail Petrov. En la serie, se aval tanto de la Casa de las Rosas Rojas como el orfanato Kinderheim 511, donde se realizaban los experimentos de Franz Bonaparte. Pero en la realidad, la idea de las escuelas modernas de hecho, tienen su origen en Alemania con el modelo prusiano. Este modelo educativo fue diseñado para integrar a la población en un sistema uniforme de educación que fomentara la obediencia, la lealtad al Estado y la cohesión social. El sistema prusiano enfatizaba la educación obligatoria, la estructura jerárquica en las aulas y la instrucción sistemática, con el objetivo de formar ciudadanos disciplinados que aceptaran la autoridad y se integraran eficazmente en la estructura estatal y social. Dicho de otro modo, el objetivo de estas era indoctrinar obediencia a las autoridades y lealtad incondicional a la corona prusiana a las regiones que acababan de conquistar en pos de tener una población más controlada. Sin embargo, la serie lo lleva un paso más allá. Uno de los aspectos más escalofriantes de Monster son los experimentos en el orfanato Kinderheim 511, donde los niños son sometidos a torturas psicológicas y manipulación mental extrema. En la vida real, el proyecto MK-Ultra, realizado por la CIA durante la Guerra Fría, comparte inquietantes similitudes con estos experimentos ficticios. MK-Ultra fue un programa secreto que investigó el uso de drogas, hipnosis y otros métodos para el control mental. Aunque el proyecto no logró controlar completamente la mente humana, sí consiguió alterar las percepciones y crear recuerdos falsos en las personas. Experimentos posteriores, como los realizados por Elizabeth Loftus en sus estudios sobre la memoria falsa y la maleabilidad de los recuerdos, han demostrado cuán susceptibles son los seres humanos a la implantación de recuerdos falsos. En su experimento de los coches, Loftus demostró cómo la formulación de preguntas puede alterar los recuerdos de las personas. Mostró a los participantes un video de un accidente automovilístico y luego les hizo preguntas utilizando palabras diferentes, como chocar o colisionar, para describir el impacto. Los resultados mostraron que los participantes que escucharon palabras más intensas recordaron el choque como más severo y estimaron que los coches iban más rápido. En otro experimento, Loftus implantó un recuerdo falso en algunos participantes, haciéndoles creer que se habían perdido en un centro comercial durante su infancia. A través de sugestiones y detalles añadidos, los participantes llegaron a recordar este evento ficticio como si realmente hubiera ocurrido, mostrando lo fácil que es manipular los recuerdos. Este tipo de investigación muestra que, aunque el control mental total pueda ser una ficción, la manipulación de la memoria y la percepción es muy real. En Monster, los experimentos del Kinderheim 511 también buscan crear ciertos rasgos de personalidad que consideraban como ideales para su humano perfecto, pero si nos fijamos en la realidad, estos más bien eran similares a los de los psicópatas, como la falta de empatía, miedo y culpa. Aunque en la realidad no se han realizado experimentos específicos para crear psicópatas, se sabe que tanto la genética como el entorno juegan un papel en el desarrollo de la psicopatía. Los factores ambientales, como el abuso y la negligencia, pueden contribuir significativamente a la aparición de rasgos psicopáticos. Aún así, sí existen varios experimentos de la vida real que buscaron estudiar rasgos de la personalidad y que encontraron resultados perturbadores.
Quizá lo primero que nos puede venir a la mente es el condicionamiento clásico, también conocido como condicionamiento pavloviano, el cual es un tipo de aprendizaje en el que un estímulo neutro se asocia con un estímulo que provoca una respuesta automática, hasta que el estímulo neutro por sí solo desencadena esa misma respuesta. El psicólogo ruso, Iván Pavlov, demostró este concepto en su famoso experimento con perros. Pavlov observó que los perros salivaban al ver la comida, respuesta natural, y luego hizo sonar una campana justo antes de alimentarlos. Después de varias repeticiones, los perros comenzaron a salivar solo al escuchar la campana, incluso sin que hubiera comida presente. En este experimento, el sonido de la campana, un estímulo neutro al inicio, se convirtió en un estímulo condicionado que provocaba la respuesta condicionada de salivación, mostrando cómo una respuesta automática puede ser entrenada mediante la asociación repetida. El experimento del muñeco bobo, realizado por Albert Bandura en 1961, investigó cómo los niños aprenden comportamientos agresivos a través de la observación e imitación. En el estudio, un grupo de niños observó a un adulto comportándose de manera agresiva hacia un muñeco inflable llamado Bobo, golpeándolo y pateándolo. Otro grupo de niños no fue expuesto a un modelo agresivo. Posteriormente, cuando los niños tuvieron la oportunidad de jugar con el muñeco, aquellos que habían observado el comportamiento agresivo del adulto tendieron a imitarlo, mostrando una mayor agresividad hacia el muñeco en comparación con los niños que no habían visto la conducta agresiva. El experimento demostró que los niños pueden aprender y replicar comportamientos agresivos simplemente observando a los demás, subrayando el impacto de los modelos de conducta en el aprendizaje social. Por otro lado, el experimento del pequeño Albert, realizado por John B. Watson y Rosalie Rainer en 1920, es un estudio clásico en la historia de la psicología que exploró el condicionamiento emocional en un niño. En este experimento, un niño de 9 meses llamado Albert fue expuesto inicialmente a varios estímulos, como una rata blanca, con los que no mostró miedo. Luego, los investigadores emparejaron la presentación de la rata con un fuerte ruido metálico que asustaba a Albert. Después de varias repeticiones, Albert comenzó a mostrar miedo no solo a la rata blanca, sino también a otros estímulos similares, como un conejo o un abrigo de piel, demostrando la generalización del miedo. Este experimento mostró que las respuestas emocionales pueden ser condicionadas en humanos, y ciertamente nos puede rememorar a cómo Bonaparte les robaba su nombre a los niños como un método de condicionamiento. Y por supuesto un experimento que también tiene paralelos con la serie, en especial en el uso de orfanatos, es el estudio Monstruo, llevado a cabo por Wendell Johnson y su estudiante Mary Tudor en 1939, fue un controvertido experimento sobre el tartamudeo realizado en un orfanato en Iowa. En el estudio, 22 niños fueron divididos en dos grupos. Uno recibió terapia de habla positiva, donde se les elogió por su fluidez, y el otro recibió terapia negativa, en la que se les criticó duramente por cualquier error de habla, incluso si no tartamudeaban. Los niños del grupo de terapia negativa desarrollaron ansiedad al hablar, y algunos mostraron síntomas de tartamudeo, mientras que los niños en el grupo positivo no mostraron ningún cambio negativo significativo. El experimento pretendía demostrar que el tartamudeo podía ser inducido por la presión psicológica y la crítica, pero fue ampliamente criticado por su falta de ética y los efectos perjudiciales que tuvo en los niños involucrados, algunos de los cuales sufrieron problemas de habla y emocionales a largo plazo. Los experimentos en el Kinderheim 511 también se centran en la manipulación y control social, algo que ha sido ampliamente estudiado en psicología. El experimento de Milgram, por ejemplo, mostró que las personas son capaces de cometer actos atroces bajo la influencia de una figura de autoridad. En la década de 1960 Stanley Milgram exploró la obediencia a la autoridad y hasta qué punto las personas estarían dispuestas a seguir órdenes que contradecían sus principios morales. En el estudio, los participantes creían que estaban administrando descargas eléctricas cada vez más intensas a una persona, en realidad, un actor, cada vez que respondía incorrectamente a una pregunta. A pesar de escuchar gritos de dolor y súplicas para detenerse, que eran simulados,
Muchos participantes continuaron aplicando las descargas bajo la insistencia de un experimentador que les ordenaba proseguir. El estudio mostró que un alto porcentaje de personas obedecería órdenes de una figura de autoridad incluso cuando dichas órdenes implicaran infligir daño a otro ser humano, revelando aspectos inquietantes sobre la naturaleza de la obediencia y la moralidad. El experimento Blue Eyes Brown Eyes, realizado por la profesora Jane Elliott en 1968, como una lección de racismo y discriminación para sus estudiantes de primaria. Después del asesinato de Martin Luther King Jr., Elliott dividió a su clase por el color de sus ojos, declarando que los niños de ojos azules eran superiores a los de ojos marrones. Durante el experimento, los niños de ojos azules recibieron privilegios adicionales y trato preferencial, mientras que los de ojos marrones fueron discriminados, recibiendo collares para identificarlos y siendo objeto de críticas y limitaciones. En cuestión de horas, los niños de ojos azules se volvieron más arrogantes y los de ojos marrones más retraídos y desmoralizados. Al día siguiente, Elliott invirtió los roles para que los niños experimentaran ambos lados de la discriminación. Este experimento mostró cómo rápidamente las actitudes y el comportamiento de los niños cambiaban bajo la influencia de la discriminación arbitraria, ilustrando la facilidad con la que se puede enseñar y aprender el prejuicio y la superioridad percibida. Algo interesante a notar es cómo tras el cambio de los grupos, pese a haber vivido lo que era la discriminación, los grupos se comportaron igual estando en la situación contraria y no mostraron más piedad. De manera similar, el experimento de la tercera ola, llevado a cabo por el profesor de historia, Ron Jones, en 1967, en una escuela secundaria de California, demostró a sus estudiantes cómo las sociedades totalitarias pueden atraer a las personas. Durante una semana, Jones implementó un régimen autoritario en su aula, enfatizando la disciplina, el sentido de comunidad y la obediencia ciega a la autoridad. Los estudiantes rápidamente adoptaron el nuevo sistema, mostrando una lealtad y conformidad sorprendentes. A medida que avanzaba la semana, el experimento se salió de control, con los estudiantes reportando a los que no cumplían y mostrando comportamientos opresivos y reclutando prácticamente al resto de la escuela por cuenta propia. Al final de la semana, Jones reveló que la tercera ola era una simulación diseñada para mostrar cómo los movimientos fascistas podían surgir incluso en sociedades democráticas. El experimento demostró lo fácil que es para las personas adoptar ideologías autoritarias cuando se ven envueltas en un sentido de pertenencia y propósito, y destacó los peligros del conformismo y la falta de pensamiento crítico. Y quizá mucho de lo anterior también puede verse más en práctica en lo que podríamos llamar la psicología de los cultos, que se centra en cómo ciertos grupos utilizan técnicas de manipulación para atraer y controlar a sus seguidores. Estos grupos suelen ofrecer soluciones simples a problemas complejos, prometiendo un sentido de pertenencia, propósito o salvación. A menudo, las personas se unen a un culto durante momentos de vulnerabilidad emocional o crisis, y son atraídas por líderes carismáticos que parecen ofrecer respuestas definitivas a sus inseguridades. Los cultos a menudo aíslan a sus miembros de sus familiares y amigos, creando una burbuja donde solo las creencias del grupo tienen validez, lo que refuerza la dependencia psicológica del líder y de la comunidad. La promesa de aceptación y seguridad emocional, combinada con la presión social del grupo, hace que los individuos desarrollen una lealtad intensa y, en muchos casos, irracional hacia el culto. El control mental, también conocido como lavado de cerebro o reforma del pensamiento, es una herramienta clave que los cultos utilizan para mantener a sus seguidores bajo control. Este proceso incluye varias técnicas como la manipulación emocional, la desinformación, la privación del sueño y el bombardeo de amor, donde los nuevos miembros reciben una atención y afecto extremos para aumentar su lealtad. El líder o grupo también suele imponer reglas estrictas sobre el comportamiento, pensamiento y emociones de sus seguidores, promoviendo una dependencia total de sus doctrinas. Los miembros son adoctrinados para rechazar cualquier crítica externa, y las dudas internas son reprimidas a través de la culpa o el miedo. Con el tiempo, estos métodos crean una sumisión mental total,
donde los miembros del culto pierden su capacidad de juicio crítico y se entregan completamente a la autoridad del grupo. Sin más por el momento, por esta ocasión acabamos aquí esta primera parte, pues el caos en el Kinderheim 511 apenas está por comenzar. Así que no se olviden sintonizarnos a la misma Magneto hora en el mismo Magneto canal. Con ustedes yo soy el Dr. Darkness y esto fue la Banda Magnética. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como la Banda Magnética y pueden seguir nuestro podcast en YouTube, Spotify y iHeartRadio o escribirnos a bandamagneticapodcast@gmail.com. Repito, bandamagneticapodcast@gmail.com. Lo único que es igual para todos es la muerte.